Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos aquí de nuevo, Laura Greder y esta servidora, y vamos a estar presentando un tema que ha sido de mucho revuelo recientemente y es el tema de la serie Adolescencia, que está por Netflix. Esta serie salió, creo que a finales del año pasado, tiene unos cuantos meses ya, ¿verdad? Y fue muy popular porque tocaba el tema toca muchos temas, pero en principal el tema de lo que es la violencia en las escuelas, ¿verdad? Así que primero que todo, antes de comenzar, gracias por estar aquí, Greder y Laura, bienvenidas de nuevo. Gracias por tenernos. Muchas gracias por la invitación. De nada, de nada. Siempre es muy oportuno y creo que este tema en particular, como causó tanto furor, sería bueno entonces que fue idea de Laura, de hecho. Vamos a sentarnos a evaluar la serie, vamos a hablar un poquito más en detalle de la serie y demás. Y creo que es algo que para todos los que están criando es un tema que no pasa de moda. Si tienes niños pequeños, en algunos años vas a estar aquí. Si ahora son adolescentes, entiendes con más, tienes más razones para entender lo que está pasando y para decir, creo que tengo que involucrarme más o tengo que abrir más mi mente a las cosas que están afuera o me tengo que instruir más en los temas de discusión, ¿verdad? Alrededor de la adolescencia. Bueno, chicas, primero que todo, ¿qué les pareció la serie en general, sin entrar en detalles antes de las preguntas y demás? A mí personalmente me parece una gran oportunidad a nivel social de encontrar una película tan bien hecha, porque digo, pensar en que fue hecha en una sola toma no es algo hecho pensado para que fuera más sencillo, o sea, no, fue hecho de esa forma para que fuera más realista, para que las emociones fluyeran como normalmente podrían estar fluyendo con una persona que pasa en una situación en la que de la noche a la mañana parece que el mundo que se tenía concebido cambie en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esa parte a mí me pareció una gran decisión para que nosotros también, los que estamos como observando, pudiéramos también sentir la tensión, pudiéramos sentir a cada uno de los personajes y pudiéramos lograr hacer una empatía con las circunstancias de cada uno. Y que hoy en día también lo podamos utilizar para esto, para poder dar información útil para que las familias podamos tomar decisiones o mejores decisiones. De hecho, mencionando eso, una de las cosas que leí, que fue de las quejas que hizo la gente en cuanto a la serie, no todo el mundo, pero algunas personas, fue precisamente el que quería más acción por parte de la película. Entonces, como tú mencionas, la película, la serie no estaba hecha para eso. Es lo que tú dices, la gente dice, pero es que hay momentos que yo la veo muy lento, que no pasa nada. No pasa nada para el ojo que está buscando que le pongan ahí al frente los sucesos. Pero si tú observas con mucho detenimiento, como dice Laura, hay mucha información en los sentimientos que se proyectan, en las expresiones que hay entre un personaje y otro personaje. Hay muchos símbolos. Para efectos de los que son counselor, terapistas, los psicólogos, la serie había tanto mensaje envuelto en tanta cosa, había tanto detalle. Yo me senté a tomar notas para poder pues prepararme para este podcast porque yo no había visto la serie y terminé como con 8 páginas. Y son solamente 4 episodios, no es mucho, pero en cada episodio hay mucha información que no está a simple vista a lo mejor o que requiere que uno vea las cosas desde otra perspectiva o que se tome una segunda oportunidad para ver cómo lo dijeron, quién lo dijo, qué tono utilizó, qué palabras utilizó. O sea, hay mucha información que está ahí que no necesariamente se, se puede ver a simple vista. No está digerido, hay que procesarlo un poquito más. Pues en mi caso, ¿verdad? Ya que mencionas eso, la vi 2 veces. La tuve que ver 2 veces. eh, Porque
obviamente, pues al inicio, pues la vi como, dije, no la voy a ver desde una mirada como terapista, la voy a ver como mamá. Y luego entonces en la segunda toma la vi más con esa mirada como terapista y definitivamente ese aspecto de ver de que todo comportamiento tiene un propósito, de más que nada en el aspecto de que los adolescentes necesitan ser vistos. Y eso era lo que, cuando la vi al inicio, lo que empecé, lo que me tomó mucho de ella. Pero luego dije, bueno, cuando la voy a ver como terapista, déjame ver cómo esto fluye desde una mirada leriana, cómo esto fluye desde mirándola también con ese aspecto de las 4C, ese aspecto de que cómo falta esa conexión, cómo falta ese sentido de capacidad, cómo falta el contar y ese aspecto de coraje. Para mí me chocó mucho, más que el adolescente, el papá. Esa mirada de cómo los papás y las familias, cada miembro de este personaje, respondía a lo que ocurrió. Y me fue muy, muy interesante el ver cómo ellos trataban dentro de todo el proceso de conectar como familia y conectar con, ¿verdad? Con Jamie en este aspecto de todo lo que había ocurrido. Así que el cambio real, yo diría que comienza cuando nosotros los adultos, ¿verdad? Tratamos de cambiar más que nada esas relaciones que tenemos con los adolescentes y, ¿verdad? Y entra ese aspecto también de cómo uno parte más el corregir, que es algo que yo creo que vamos a estar, y Laura también va a poder hablar un poquito más. Así que eso fue Pues lo que para mira, mí. para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Lo primero es cuál es la constelación familiar, ¿verdad? La familia de origen, y tenemos que está el niño que se llama James, y le dicen Jamie, tiene 13 años, está su papá, está su mamá y está su hermana que por lo que parece está en primer año o segundo año de universidad. No se entra en muchos detalles de la edad del papá y la mamá. Los dos hijos son del mismo matrimonio, así que entendemos por eso que llevan algunos 20 años juntos. Otra cosa que se puede ver también de la constelación familiar es que el papá trabaja como plomero y trabaja a todas horas. Es un trabajo que es por demanda y por lo que el nene cuenta en una ocasión, como le pagan más de noche, hay muchas noches que el papá no está en la casa, incluida la noche en la que sucede el evento. El papá no estaba en la casa, el papá estaba afuera. Nunca se discute, que yo recuerde, a qué se dedica la mamá. Si, no sé si ustedes pudieron ver eso, Laura. No, parecía ¿Verdad que? como si fuera ama de casa, Sí, parecería, ¿verdad? pero Pero tenía un trabajo a lo mejor medio parcial, pero sí, no se especifica. Ujú. exacto. Esos detalles, no, esos detalles así, pues no se mencionan tanto. Déjenme ver si puedo sacar esto de aquí. Ay, no, esto no es. Ahora sí. Entonces, ay, antes de ir al modelo, otra cosita que podemos mencionar es que sabemos que el nene está en escuela intermedia por su edad Ujú. y el evento que lo lleva que lleva a que suceda todo esto es que de momento llegan a la casa unos oficiales y resulta que hay una niña de 13 años que fue asesinada en el estacionamiento de un centro comercial. Eso es todo con lo que comienza pues, la serie, y que los niños iban a la escuela juntos. Ese es el otro aspecto que se menciona. Entonces, mire, yo traje aquí un modelo para que podamos hablar. Si usted ya vio la serie, pues usted sabe que en efecto el niño fue el que asesinó a la nena, de 7 puñaladas que le dio en diferentes partes del cuerpo. Y a través de la serie, pues se van discutiendo, como dice Laura, diferentes matices, cómo se siente cada quien en torno a esa situación y cómo le afecta a todo el mundo por igual, porque si bien es cierto que le afecta a los padres, de igual manera le afecta a los policías que están manejando la situación, le afecta mucho a los terapistas que están haciendo, a los psicólogos que están haciendo la evaluación del menor, afectaba también la escuela. O sea, esto trastocó todas las áreas de esta comunidad. Cabe mencionar que esta serie se construyó como que sacando noticias de unos 5 casos que ocurrieron en diferentes escuelas en Inglaterra, ¿verdad?
Entonces, mira, aquí yo presento, este es el modelo de un querido amigo que se llama Bill William Nicol. Él es un psicólogo adleriano. Entonces, él utiliza este modelo como para hacer un assessment, un avalúo sobre los jóvenes cuando a él le toca ir a una escuela donde lo contratan para trabajar con una población que esté pasando por un momento vulnerable o un adolescente que esté pasando por un momento difícil. Yo les voy a hacer preguntas de cada una de estas, de estos circulitos y así vamos a generar como el panorama de dónde se encontraba Jamie en ese momento. El primer huequito que tenemos aquí, que es el entorno de familiar. Entonces, Bill dice que en este huequito uno hace preguntas como, ¿cuál es el estilo de crianza? Laura, ¿cuál fue el estilo de crianza que vimos en el hogar? Pues había ausencia, así que podríamos hablar de que era un poco ambivalente, porque podría haber interés genuino por parte de los padres por dar el bienestar a los hijos, dado que estaban interesados en que tuviera una educación. Incluso cuando hablan, por ejemplo, del tema de los gustos, que reconocen el gusto por el dibujo de parte de Jamie, o sea, sí había atención y por el otro lado, el estrés generado por el tratar de ser un buen proveedor de parte del padre, que lo hace, ya lo habías comentado, como estar enfocado en un proceso de productividad, que también aquí la edad, aunque no se proyecta la edad de los padres, es importante identificar que para muchos de nosotros, quizá cuando nuestros hijos llegan en una etapa de la adolescencia, entramos a lo que le llaman también una crisis de madurez para nosotros, donde hacemos yo lo veo como que los chicos están buscando su identidad en la adolescencia y nosotros estamos tratando de hacernos preguntas también muy filosóficas de si hemos cumplido o no con nuestros objetivos trazados en la juventud. Y entonces eventualmente hay una crisis en la cual uno quiere ser altamente productivo para poder como generar esa estabilidad con la que queremos llegar también a una etapa de vejez. Y eso hace que uno ponga como todas sus fuerzas sobre una meta, que es lo que decía también Gredel, o sea, desde la psicología adleriana, hay metas que tenemos conscientes, pero hay algunas metas que vamos descubriendo, pero siempre vamos dirigidos hacia un objetivo. Y Exacto, ahí estaba, como si las prioridades se reorganizaran. Y no es que los hijos dejen de ser importantes, sino que de pronto hay un sentido también de supervivencia, que cuando hay una necesidad para tener el alimento, para tener la comida, hace que la atención esté focalizada hacia tratar de abastecer esas necesidades primarias que son las biológicas, que son las fisiológicas. Entonces, exacto. bueno, Yo no sé si tú has hecho Montessori antes. Tú sabes que Montessori habla de los ujú, periodos rojos. sí, Entonces, el primer periodo rojo es la infancia, lo que llaman el tiempo de los toddlers, de los andarines. El segundo ujú, periodo rojo es la adolescencia. Y luego hay otro periodo rojo en la adultez, madurez. O sea, como tú dices, en algún punto estamos en la casa todos en periodos rojos. Tienes adolescentes y tienes adultos también, que como tú mencionas, en el caso de la mujer pueden ser hasta fisiológicos, una perimenopausia, una menopausia. ujú, En el caso del varón, es todas esas preguntas que le llaman la crisis de la mediana edad. Cumplí ujú, con lo que quería, no cumplí con mis sueños, esa lucha por llegar a cumplir con todos esos sueños. Eso pasa, a veces sucede alineado con la adolescencia de los hijos, que es un periodo tan crítico también. Entonces, yo claro, sí noté en el estilo de crianza de ellos que era como un péndulo, porque había mucha permisividad como para que ese niño estuviera hasta a las altas horas de la noche en la calle y nadie en la casa se había dado cuenta que él estaba fuera. Pero por otro lado, cuando pasaban cosas, por pequeñas que sea, el mismo niño menciona que el papá a veces perdía el control a gritos, tiraba cosas, cuando se enojaba, o sea, era una cosa que iba como un péndulo, o había mucho autoritarismo en unas áreas y luego había mucha permisividad en otras, donde prácticamente pues era una casa sin ley, se puede decir, donde él entraba y salía y nadie se daba cuenta. Eso fue lo que yo noté. Otra pregunta que hace el modelo es,
no sé si la serie lo contesta, pero ¿cuál es la mentalidad del hogar? ¿Había una mentalidad flexible, abierta a los cambios, abierta a los, al crecimiento, o había una mentalidad rígida? Yo entiendo que la serie abiertamente no contesta eso, porque incluso solamente vemos a los padres interactuar en el último episodio. Los otros episodios la mamá se ve muy poco. Y hasta me hace pensar que era un ambiente flexible, no era rígido, porque en el último capítulo incluso la hermana asume el control de decir a los papás, ok, como ustedes no saben qué hacer, están muy abrumados, lo que vamos a hacer es esto, esto, esto y esto y esto. Y ellos aceptan los consejos y la ayuda que le está dando la muchacha, la Lisa, la hermana de Jamie. El Sí, segundo, ajá, dime. me gustaría agregar aquí una parte con respecto a ese pensamiento y que también creo que va respondiendo un poco a la parte del entorno familiar. Se sabe más del caso del papá que de la mamá en el término de la educación, porque sí dice el papá haber venido de una educación mucho más rígida y mucho más Autoritaria. autoritaria y violenta, en donde sí había golpes. Sí, dentro de ese proceso de desarrollo en el que le tocó la infancia y la adolescencia, como todos nosotros, tomamos decisiones y ahí trazamos una meta. La meta que traza el papá es no hacer lo mismo que en el trato que recibió. Y él dice no hacer lo Entonces, mismo, es hacer lo opuesto. exacto, ahí Y el lo vamos hacia opuesto la... se fue. Exacto, y entonces es ahí donde o sea, donde de pronto humanamente se vuelve, en el intento de querer ser flexible, se vuelve también rígido, porque es como todo aquello que suena autoritario, lo anulo con la intención de no causar el daño que creo que yo recibí, sin hacer esa exploración en la cual también las reglas, los límites y incluso hasta el no estar de acuerdo en el mismo punto, pero no dejarlo pasar, sino traerlo a la mesa, es una gran oportunidad. O sea, de no solamente descartar al 100%, sino de hacer una valoración desde un enfoque que nos dé claridad para tomar mejores decisiones. Exacto. Entonces, ahí yo noto un poco de rigidez, pero una rigidez no consciente, ¿sí? O sea, solo por el hecho de descartar lo autoritario, cayeron en esta parte de la, digamos, de la permisividad. De la autocracia. Exacto, ajá, se volvió una ley como de nadie, ¿no? Como que y bueno, se puede notar que tienen varios recursos, porque además de que la hija influye o sea, empiezan ellos a escuchar los puntos de vista, están recibiendo un apoyo psicológico donde la mujer también le reconoce al marido que es importante que no se guarde, ¿sí? Como que no se guarden estas emociones, sino que las comparta, que tenga esa oportunidad de desahogo. Entonces ahí está la mujer tratando de influir en el esposo y por también, de cierta manera, la voz del terapeuta o de la terapeuta influyendo en la dinámica familiar. Y ya esa es Exacto. la parte final, ¿no? No, es que llegamos al mismo punto, porque yo también dije lo Ujú. mismo. Yo cuando leí sobre la rigidez y la flexibilidad en en la mentalidad, el mindset, fue eso. O sea, nosotros, tú sabes, tú estás conmigo en clases que tomamos de terapia y siempre nuestra profesora Anabela siempre nos dice, la persona agarra la herida y con la herida, pues a veces se va al opuesto de la herida. Entonces, te fuiste de lo autoritario, dictatorial, a lo autocrático, donde no hay ley y no hay orden, y causaste el mismo daño. De otra manera, pero es el mismo daño. Entonces, miren, el segundo huequito que habla, este que está aquí, en el entorno en el salón de clase, las preguntas son, y este fue para mí uno de los más que me afectó al ver la serie, ¿cuál es la cultura escolar? En la serie se ve cuál es la cultura escolar. La cultura escolar es tóxica. A mí no me gusta usar esa palabra, pero la cultura escolar era un ambiente
que no era propicio, ¿sabes? Esa primera intervención de los policías entrando a la escuela, se dan tantas cosas que están fuera de lugar en tan poquitas tomas. O sea, Sí, vemos una cultura escolar con unos jóvenes que se ve que no hay empatía, que no hay orden, que los maestros han cruzado la línea entre ser amigos y ser maestros. O sea, pasan muchas cosas en esa escena de la escuela que nos dice que la cultura escolar no era necesariamente o sea, fue la propicia para que esto sucediera. y no sé si les pasó lo mismo a ustedes que a mí, pero cuando empiezas a ver la descripción que van haciendo, justo los policías están haciendo la investigación, y en esa descripción no están hablando ni de tristeza, ni de alegría, ni de... No, la emoción que yo detecto es asco, repugnancia a ese espacio. Y no es solamente ese espacio, o sea, cuando hay esa sensación física sobre un lugar, es el trato que también se le va a dar a quienes están en ese espacio. Y eso es lo que prevalece, la repugnancia, el asco. En ese Me llamó. espacio, ahora que mencionan lo de la Ujú. escuela, yo lo que observé no solamente con Jamie, ¿verdad? Pero sino en el entorno escolar en sí, es ese estilo de vida un poquito más defensivo y esas metas ficticias, por decirlo así, donde está muy marcado ese aspecto de la desconfianza, donde me tengo que proteger del dolor, más que nada, ya que no conectan, ya que no se sienten a gusto. Y eso se ve muy marcado en ese espacio y en Ujú, la manera en que ellos hablaban, en la manera en que ellos contestaban, y ellos trataban o sea, son muy a la defensiva también en sus respuestas. Y más que nada, pues obviamente me tengo que proteger Ujú. del dolor ya que no conecto y no quiero seguir Claro. tampoco siendo herido con lo que me vayas a decir o con la manera en que tú dices que quieres conectar conmigo. ujú. Un Mira, estado de aquí, supervivencia. Sí, ujú, correcto. una cosa que pregunto, porque cuando hablamos del entorno escolar, habla en general de la escuela. La otra pregunta es, ¿existían los mecanismos, las políticas, las prácticas para manejar los comportamientos y problemas que traían los alumnos? En lo que se Yo no puede creo que esa ver, escuela, no. obviamente, y estamos Es aquí, muy poco lo que se es puede muy hablar. poco y es Sí, más una especulación porque vamos a ser realistas, esto es más una observación, pero en base a lo que se observa en esas escenas, la No, escuela no estaba equipada. Era yo, ¿verdad? Y quiero ver la perspectiva de ustedes dos. Por eso es que vi la serie dos veces, porque la escuela era como ese lugar donde, pues ahí están todos los alumnos, vienen del horario que vienen, y es más que para que estén aquí, pero no hay una conexión, no hay esa motivación ni entre los mismos compañeros, no solamente los alumnos, sino en el entorno escolar, el personal. Eso fue mi observación, donde una desconexión completamente, no hay esa motivación, no se sienten capaz, no sienten que cuentan, y entonces eso se ve en cómo ellos interactuaban hasta con los mismos oficiales cuando entraron. Se veía. solo había una profesora que habla con la mejor amiga Ah, de la sí, sí, sí. víctima, que hace el esfuerzo por hacer esa conexión y sin embargo cuando ves una población escolar que regularmente es mucho más numerosa que la cantidad de docentes o de especialistas que pueda haber dentro de un área, pareciera ser totalmente insuficiente el apoyo de una sola persona o el interés genuino de una sola persona por tratar de contener, de apoyar, de brindar los recursos para que los chicos puedan salir adelante. Lo que prevalecía era la indiferencia, ya. ¿sí? La empatía, no había empatía. No. No había Y empatía. había mucho miedo, era el miedo desde una perspectiva más de la administración, de no saber cómo lidiar con las cosas, pero el miedo también de los estudiantes, eso era lo que yo observaba mucho, ¿sabes? Una carencia también de ese aspecto emocional. Pues eh, mira, yo con los estudiantes, yo no vi miedo.
Yo, al Más contrario, bien yo lo reto. que vi fue que ellos tenían claro que de alguna manera ellos eran dueños del lugar. Ellos Este, mandan. y voy a entrar a eso más adelante, pero déjame cruzar un momento. Del entorno del salón de clase vamos a brincar al entorno escolar, que está abajo acá. Ajá. Y en ese entorno, mentira, del entorno escolar, que fue el que hicimos ahora, vamos para el entorno de salón de clase, que es arriba. El Ok. entorno del salón de clase habla cuál es el estilo del maestro. El único maestro que se ve en sí en el salón es el maestro que cuando llegan ni siquiera está. Y los nenes dicen que a menudo ese maestro se va y ellos lo cubren. O sea, que ahí vemos que la dinámica en el salón de clase en particular era una dinámica también permisiva y era una dinámica también autocrática. ¿Cuál es la mentalidad? De nuevo, pregunta si la mentalidad es fija o es flexible. Como dice Laura, en ser permisivo tú te vuelves también rígido porque si solamente adoptas un estilo, te vuelves rígido. Necesitas ser flexible y poder adoptar de las dos cosas. Ser amable y firme, como decimos en disciplina y positiva. La amabilidad tiene sus beneficios y la firmeza también las tiene. La flexibilidad viene de poder tomar de ambos lugares, no de quedarte en un solo lugar. ¿Qué relación tiene el maestro con el alumno? Nunca se habla de cuál es la relación que tiene el maestro con el alumno, pero podemos ver que no es necesariamente el mejor entorno el salón de clases tampoco. Y otra pregunta que se hace aquí es ¿con qué ojos ve el maestro al alumno? ¿Lo ve con ojos buenos? ¿Lo ve con ojos de respeto? ¿Lo ve con ojos de admiración? ¿Lo ve con ojos de desprecio? Tampoco se puede ver eso. Ninguno de los maestros hablan del nene más allá que decir que estaba presentando problemas de conducta. En torno al ambiente en el salón de clase, una de las cosas que más a mí me impactó fue que cuando el policía entra para empezar a hacer las investigaciones parciales sobre lo que está sucediendo, uno de los compañeros, en tono de burla, cuando dicen que murió alguien, se ríe y dice, la mató, en forma de burla. O sea, no hay nada de empatía hacia la niña que falleció, la familia que estaba sufriendo esa niña, hacia la amiguita de la nena que estaba muy afectada por lo que había pasado. O sea, ese nivel de interés social en ese momento, lo que se puede apreciar ahí en esa escena es que en el entorno del salón de clase el interés social es muy bajo. Y con eso también sabemos que según va bajando el interés social, también baja lo que es la salud mental. Yo Eh, diría más, mío, en ese aspecto es una ausencia. Cuando lo vi es una ausencia completamente del interés social, de la empatía en todos los aspectos. Estudiantes, profesionales, pues, los profesores, no hay. Y obviamente esta escuela, quien la estaba corriendo en sí eran los estudiantes. No era. claro. Por eso es que digo, Por era. eso es que ahorita mencionaste algo y te digo, no, es que yo creo que había miedo, sí, porque de Sí. detrás de cada persona que se muestra con mucho coraje, con mucho ira, atrás de todo eso, lo que hay abajo es miedo, miedo a algo. Por eso más, yo lo veo más como ese comportamiento, ¿verdad? Ahí entraría más Drivers y todo, y donde detrás de todo, pues sí, el miedo y la vergüenza también, la vergüenza especialmente en esta etapa de la adolescencia al fracaso, a no poder conectar con mis compañeros, o sea, ahí podríamos añadirle. Mira, de ahí el modelo nos brinca al entorno en la comunidad. En la comunidad se va con los pares aquí y también con los adultos. ¿Quiénes son los adultos alrededor del menor? El menor menciona a su papá, a su mamá y menciona a sus abuelos. Y después dice que si se había desarrollado pertenencia entre esas personas. Sabemos, el niño tenía una idea de pertenencia con el papá condicionada. De hecho, una de las cosas que menciona es cuando yo hago algo mal, mi papá quita la vista de mí, no me quiere ni ver. Y en el interrogatorio, cuando el papá ve el video y es confrontado con las acciones de su hijo, lo primero que hace es se voltea y se aparta de él completamente. O Ujú. sea, son detalles sutiles, pero están ahí. Entonces ya el niño tenía una idea
para pertenecer yo tengo que A, B, C y D. En este caso pienso yo que es ser un niño bueno. Y él proyectaba mucho en su casa que él era un niño bueno. De hecho, cuando la policía entra a buscarlo, él hasta se orina encima y todo. Y si no llega a ser por las imágenes, su familia jamás hubiese creído que él había sido el perpetrador de tales actos, porque todo lo que él proyecta a simple vista es que él es un niño bueno. Entonces, ya él tenía muy claro que para con su papá, para pertenecer, tenía que ser un niño bueno. Entonces, lo otro que menciona aquí, ¿cuál es la relación de él con sus pares? Sabemos que tiene dos amigos, que son Tommy y Ryan. No menciona a más amistades más que esos dos niños. Y sabemos que con relación a sus otros pares no tenía buenas relaciones con ellos. De hecho, vamos a entrar en eso ya mismo. Todo gira en torno a unas conversaciones que se dieron encriptadas. Y digo encriptadas porque solamente entre ellos sabían el significado de los símbolos que utilizaban. Y mientras los policías pensaban, ay, están usando tales símbolos que para nosotros significan afecto, en el mundo de ellos, todos esos símbolos tenían otras connotaciones completamente diferentes. O sea, de alguna manera había hasta acoso escolar sin que nadie se diera cuenta que había acoso escolar. Ese es otro de los temas. Y la última pregunta es, ¿se sentía seguro esta persona alrededor de sus pares? Podemos decir que no. No se sentía seguro alrededor de sus pares, se sentía atacado en todo momento. O sea, vamos construyendo, como quien dice, la zapata en la que se dan todos estos hechos cuando vamos yendo huequito por huequito. Una pregunta más en este del entorno escolar. ¿Había consecuencias para los hostigadores? La escuela no sabía ni que estaban hostigando a la gente, no sabían que había acoso escolar. Porque los mismos maestros, y eso es algo que nos puede pasar a todos, porque a mí me presentaron con esos símbolos y yo misma no sabía nada de lo que eso significaba. Y cada cultura tiene unos signos diferentes, porque yo luego fui con esos símbolos y pregunté aquí a mis hijos, a mi hijo, a mis sobrinos, y tampoco ellos le tenían esos significados, o sea se dan en unos espacios culturales muy específicos. O sea, no, usted mañana no asuma que su hijo, por utilizar el corazón del color violeta, quiere decir A, B y C. No, hay que preguntar porque lo que significa para uno no significa para otro. En el huequito número 5 habla de las competencias socioemocionales, que es el que está en el centro, y las preguntas son, ¿había una autoestima positiva? Sabemos que no. Constantemente el niño está diciendo que él es feo, que él no sabe, que él no puede, que él es inútil. O sea, la autoestima está por el piso. El segundo es, ¿había un sentido o propósito en la vida? No. Jamás se menciona que el niño dijera o que alguien dijera, es que él aspira a ser, digamos, bombero, él aspira a ser doctor, él aspira a ser médico. No, los papás mencionan de este niño que él pasaba los días encerrado en su cuarto con la computadora, más nada. Había empatía, lo hemos mencionado, la empatía en el grupo en general, muy bajita. Sentido de cooperación. mm, sí, yo pienso, o sea, en todo momento, es que él es un niño muy inteligente y él entendió muy rápido en el proceso legal que el abogado le dijo, no hables. Y eso fue lo que él hizo, no hablar. Él es o sea, él de verdad es muy inteligente. Entonces, agarró los conceptos de lo que estaba pasando en términos del el interrogatorio y demás. Él agarró eso muy rápido, por eso no cooperó. No podemos saber más allá si cooperaba en la casa o demás, porque no lo mencionan. Si hubiese cooperado en la escuela, lo hubiesen mencionado, tampoco mencionan como que él de alguna manera cooperaba en la escuela. Que si había compasión, bueno, por cómo se dan los hechos entre él y la muchacha, podemos ver que dominó otras cosas. Destrezas de solución de conflicto. No hay destrezas de solución de conflicto. O sea, tenemos una persona que está muy bajo en todas estas destrezas, pero tiene mucha libertad para salir a la calle,
tiene una computadora con libre acceso, tiene un celular con libre acceso. O sea, tiene armas, porque esas cosas se pueden usar como armas y no tiene supervisión y no tiene destreza. O sea, es como la combinación perfecta de las situaciones. Luego nos invita a la calidad del currículo, de eso no se menciona nada en la serie. Y por último, el funcionamiento fisiológico y neurológico. No se menciona que él tenga ninguna condición ni de autismo, ni déficit de atención, dislexia. Lo que sí sabemos en términos fisiológicos es que es adolescente, que hay un proceso de hormonas, hay una psiquis cambiando, que en la adolescencia los jóvenes pasan por periodos de ira, de pobre respuesta emocional. Sí sabemos que eso está sucediendo en él. Entonces, ahí con eso acabo ese modelo. ¿Le gustó este modelo, el modelo de Bill? Me parece Sí, muy está ¿Verdad que sí? para sacar una buena radiografía de Exacto. lo que construye a una persona, en este caso este personaje que nos ayuda a comprender la problemática social en la que estamos inmersos todos a nivel global. Sí, sí, a mí me Me gustó parece muy mucho. Ahí bien. abajo está la referencia. Ujú, Y Bill y su esposa, los dos son tremendos presentando este modelo. A mí me encanta. Lo he ujú. visto con otros casos y funciona a las mil maravillas. Sí. Entonces, el próximo caso, el próximo modelo que yo traje aquí para que podamos verlo es el de las 4C y también la Ujú. cosmovisión. Podemos empezar con la cosmovisión, Laura. ¿Qué es lo que yo creo de mí? ¿Qué creía el niño de él? Pues que era insuficiente, o sea, en tanto en el aspecto físico, en el aspecto de la fuerza, por ejemplo. Sabemos que una característica dentro de la adolescencia y la adolescencia masculina es el brote de la testosterona. La testosterona regularmente lleva a que si no se utiliza para beneficio, porque la testosterona les ayuda a crecer, les ayuda a fortalecer el cuerpo, a tener tono, a tener músculo, a tomar decisiones, a tener iniciativa. Y aquí había una sensación de debilidad, o sea, él pensaba, yo no tengo fuerza, yo soy débil. Yo soy feo, lo dice varias Ajá, veces. sí. Y esa es parte de la idea. Incluso yo soy tonto, como las notas dan una evidencia de que no soy brillante. O sea, sí, ahí habla un poco de que hay distintas formas de prosperar en la adolescencia. Uno puede ser tener buenas notas y ganarte el mote de nerd o de saberlo todo, o ser un deportista Atleta. de alto rendimiento. Ujú. O sea, tener alguna gracia. Y él se sentía sin chiste, yo no tengo nada. O sea, el sentirse promedio es una debilidad, es una sensación de vacío, de estar incompleto. Y eso es lo que Sí. mostraba. Y ahí está lo que mencionan también con los adolescentes, que son los blancos y negros. O eres atleta o eres Ujú, nerd. Entonces no hay matices en medio, no hay grises. ujú, No está el que, pero esta persona es, mira, es buen líder, es empático, es tremendo comunicador. O sea, no, eso no está. Y es así, ¿sabes? Fíjate, también están los artistas. Y hay los artistas, ujú, como en la casa no se le daba valor a que él supiera dibujar, eso no lo menciona él como una característica ujú. positiva. O sea, Una en su habilidad. idea de él Ujú, mismo es alguien que no tiene nada valioso que ofrecerle al mundo. Y se siente Entonces, cuando... completamente invisible. Exacto, sí. Y es Y interesante ese aspecto del dibujo, pero eso al final, como el papá reconoce de que él está, mira, le está volviendo al dibujo. Vemos cómo él realmente tenía esa destreza en él. Lo reconocen ya al final. sí, de ujú. eso vamos a hablar ya mismito en Coraje, de por qué él que lo reconoce al final y cómo perdió la oportunidad de utilizar eso del dibujo en su momento para poderlo alentar. ¿Qué es lo que él cree de los demás? Eh, en esta parte de la cosmovisión, lo único que se habla es de que él se sentía
que no pertenecía al mundo. Fuera de sus dos amigos, él no pertenecía al mundo y él está tratando continuamente de ver cómo pertenecer con estrategias erradas y a la misma vez fracasando en esos intentos, llevándolo a él a pensar que de alguna manera es que hay un problema con los demás, no es que hay un problema con él. Otra cosa que se menciona bastante en este asunto de lo que él cree de los demás es que está muy marcado a su idea de que el hombre es superior a la mujer. Y él tiene muy claro que él puede ser un grosero y agresivo y demás siempre que sea con una mujer. Con los varones él no se atreve a cruzar esa línea. Eso se presenta en muchas áreas, especialmente en la visita que le hace la psicóloga, donde la psicóloga dice, con el otro psicólogo, él fue excelente, el otro psicólogo solamente tuvo que venir una vez. Y ella, que estaba tratando de poder ver un poquito más allá de lo que él tenía en su cortina, en su percepción, en su pantalla de niño bueno, se choca con una realidad y entonces vemos cómo se torna él en esa persona hasta agresiva y demás. Nunca se sabe incluso cuáles son las palabras que intercambian el niño y la niña antes del ataque. Lo que sea que haya pasado ahí fue un detonante muy grande como para desencadenar esa parte de él que se torna violento. Que Ay, la única parte que se sobreentiende es que cuando él cree que ella está pasando por una situación de rechazo y que eso la coloca en una posibilidad de vulnerabilidad, cree que al llegar él con una disposición para estar con ella va a aceptar por esa vulnerabilidad que aparentemente él describe. Entonces, dentro de la idea de los demás, él ha generalizado la idea de que tiene que ocultar sus verdaderas intenciones, por lo tanto hay que engañar a los demás y yo tengo que aparentar, ¿sí? Esta parte del engaño y de poner como lo has dicho, como de hacer una imagen de un bueno para ser aceptado, pero no genuinamente, sino ocultando realmente sus sentimientos, sus pensamientos, no sabiendo cómo comunicarlos, porque dentro de su perspectiva los demás no escuchan. O sea, no es una cuestión de diálogo, es una cuestión de actitud. Entonces yo te voy a mostrar esa disposición, eh, sí, con la psicóloga, ¿no? De estoy aquí y yo voy a pasar el tiempo que tú necesitas pasar, pero de mí no vas a obtener absolutamente nada, ¿sí? y otra cosa, Laura, aprovecha ese momento para que expliques un poquito, porque creo que tiene que ver con esto y con la visión del mundo, de que tú me hablaste mucho en detalle sobre el 80-20, que lo Ujú, mencionan varias veces en la serie, donde en algún momento, pues, el hijo del policía le hace saber al policía lo que estás leyendo mal los mensajes que hay en el Instagram. ujú. El 80-20 viene de la creencia de que el 80% el 80%, las mujeres se fijan solo en el 20% de los hombres. De los El hombres. otro Ujú. 80% es descartado. Descartado, sí. Esa es una regla de Pareto y se ocupa para hacer un poco estadística, como para hablar sobre el tema del esfuerzo. Se aplica en muchas disciplinas. Por ejemplo, en la deportiva se ocupa. O sea, si tú ocupas el 80% de tu tiempo para perfeccionar una actividad, puedes tener un cierto margen del 20% de error, pero con ese 80% vas a llegar a tu objetivo, ¿sí? Entonces, aquí el objetivo es la pareja o la relación con el otro, en este sentido quizá físico, de atracción, y lo que pretende es como decir, tú tienes que buscar la oportunidad o el momento adecuado, por lo tanto, la formación que comienza a ver en este tipo de discursos es a crear cazadores, porque utilizan mucho el discurso biológico y todos los argumentos, por eso cuando hablan con Jamie, la psicóloga,
y también cuando habla en un principio con el policía y el policía está tratando de encontrar una manera de identificar su razonamiento y habla de las materias, encuentra que hay un gusto por la historia. Ujú. Entonces, estos discursos que se están dando en las redes sociales suenan muy lógicos porque te van a dar unos argumentos biológicos de historia donde hablan de la época de las cavernas y hablan de esta manera en la que se sintetiza en una cuestión de reproducción o de apareamiento. Y entonces lo que se dice es que la mujer, por ejemplo, para poder garantizar su supervivencia, tiene que desarrollar sus habilidades de cómo enganchar al otro, o sea, de seducir, de atraer, ¿sí? Y por el otro lado, al hombre se le como reconoce esta habilidad proveedora. Y entonces cuando se van a la parte de la época de las cavernas, mucha de la explicación es que para que pudiera mantener a ese proveedor, pues necesitaba estar como con esa disposición y mostrar cierta vulnerabilidad. Y entonces el hombre iba a cazar y regresaría con el alimento y con el sustento para hacer que esa familia prosperara, ¿sí? Especialmente Entonces, cuando la mujer estaba embarazada, que de verdad no podía correr tras la presa. exacto, exacto. Era una persona que estaba vulnerable y requería que la cuidaran, y encima de requerir que la cuiden y demás, se da incluso el que esto también, o sea, este 80-20 en esta serie se proyecta como afecta a los hombres, porque los Ujú, hombres, como se van a lo físico, hacen cosas que llaman más la atención, como acabó este jovencito matando una niña. ujú, Pero violento. esto Ujú, se va a la inversa a las mujeres también. O sea, este mismo tema que mencionas sobre las cavernas. Hay ujú. un libro buenísimo que se llama La inhumanidad de una mujer contra otra mujer. Ese libro está espectacular y habla específicamente de cómo desde las cavernas, también de forma está wired en nuestro cerebro, está allá arriba alambrado en nuestro La cerebro. competencia. La Ujú, competencia, porque tenemos un cazador y hay tres hembras que quieren tener hijos y que necesitan ser mantenidas en su periodo de vulnerabilidad, que es el embarazo. Entonces, como por milenios las mujeres se han matado unas a otras, no físicamente, el ataque que lleva a cabo la el mujer es chisme. psicológico y es Ujú, emocional. Crea un chisme para el desprestigiar. desprestigio. Ujú, Digo cosas que no son ciertas, hago esto, hago lo otro, con tal de que yo obtenga el cuidado. Y entonces desacredito a la otra persona completamente. Es lo mismo. En este caso, lo que pasa es como mencionamos, el varón lo lleva a la parte física y acaba matando a la jovencita en este caso. En otro caso, pudo haber sido que mataba a un jovencito por celo. Entre ujú. las nenas, eso no se lleva a ese nivel, pero es igual de dañino y viene del mismo lugar, de la creencia de que yo estoy en peligro y yo en mi peligro tengo que subsistir. No es una mirada vertical a la vida, no es una mirada horizontal, es una mirada vertical donde es quítate tú para ponerme yo. No es todos podemos coexistir porque no nos cuidamos entre todos. No, esto no se puede generalizar, porque de la misma Ujú. manera que hay hombres que entienden que hay más mujeres por ahí, también hay mujeres que dicen estamos vulnerables, pero entre nosotras nos podemos cuidar. Sí, y sabes, yo lo llamo humanizar y me gusta utilizar el modelo de precisamente de Daniel Siegel, que habla sobre los procesos cerebrales por los que un ser humano, todos los seres humanos, podemos ser entendidos. Y hay una gran cantidad de libros que pueden hablar sobre el tema de la violencia, que es parte de una característica social humana. Ahora, cuando entendemos el concepto de qué humaniza o qué hace que un cerebro sea de una persona, es que más allá de la parte instintiva
más allá de la parte fisiológica, hay una parte de nuestro cerebro que la reconocemos como la corteza prefrontal o la neocórtex, que es la que nos lleva a este análisis, a esta reflexión, a esta toma de decisiones, a esta manera de comunicar y qué es lo que nos hace ser personas. Entonces, esa es la parte que de pronto en estos discursos que son sumamente simplistas, en el que únicamente hablan de la parte biológica, reducen al ser humano como si no tuviera voluntad y no tuviera responsabilidad de la toma de decisiones. Y es ahí donde yo rescato la parte de digamos, la teoría adleriana, porque la psicología adleriana todo el tiempo habla sobre la toma de responsabilidad. Todo el tiempo habla sobre la capacidad de reconocernos y por lo tanto de la mejora continua. Y la Entonces, fuerza sí, creadora, o sea, según yo exacto, puedo crear algo bueno, también puedo crear algo malo, Ahí entran los cualquier modelos, exacto. cosa. exacto, puedo conectar de una manera más útil o conecto de una manera más inútil o soy capaz de una manera más útil o inútil, ¿verdad? Ese movimiento que se da. Y yo Y, creo que con Claro. ajá. definitivamente, como dice Laura y mío, la psicología adleriana se me hace más simple, diría yo, de poder entenderlo y de poder verlo en todo su aspecto, porque es más colectivo. Ujú, Estamos hablando de un adolescente. No es solamente, o sea, ese adolescente, mm, ok, lo hizo él, no fue mamá y papá que lo hicieron, no fue su hermana, no fueron sus compañeros, pero entra ese aspecto de colectividad. ¿Cómo, por qué llegué ahí? ¿Cómo estaba conectando con mamá? ¿Cómo estaba conectando con papá? ¿Qué era lo que pasó en ese entorno familiar que se pudo haber, eh, ¿verdad? En cierto aspecto, pues se pudo haber tratado distinto. Ahí yo me voy a sí. ir por las de que, ok, el estilo de crianza, específicamente la parte autocrática y la permisividad fueron lo más que afectaron. Correcto. Pero aquí vuelve, como dice Adler, la fuerza creadora de lo que el individuo hace con lo que le dan, porque al final, que es el momento para mí más importante de toda la serie, cuando el papá dice, ¿cómo fue que tuvimos la suerte de tenerla a ella? Refiriéndose a La la hija, nena. a la hija. A la hija, Y la correcto. mamá le dice, la criamos igual que lo criamos a él. Ujú. O Pero sea, hay voluntad. Ujú, voluntad, ahí está la fuerza creadora. Él escogió hacer otra ujú, cosa con eso. Y antes de movernos a las 4C, una cosa más que quería mencionar, dos cositas. La importancia de observar en nuestros hijos a quienes ellos ven como importantes y por qué. En ujú, el tema de la historia, él menciona a una figura de la historia que era su preferido. No puedo encontrar el nombre aquí, pero era su preferido porque él había logrado cosas magníficas que nunca nadie más logró. Él fue el que inventó los túneles para pasar por debajo de los túneles. Él fue el que inventó eso, él inventó los puentes que tienen así los cables. Es que no me acuerdo ahora mismo el nombre de esa persona y lo tenía anotado y se me fue. Y lo otro, que la visión de Jamie hacia las mujeres en ese momento era una visión sexual completamente. Ujú, No había una idea de querer algo romántico. Cuando a él lo entrevistan y le preguntan qué quería él hacer con la nena, todo era sexual. Era ir al ujú. cine, quería ver una película de Biológico. rol para que la muchacha nuevamente, como menciona Laura, esté en una posición vulnerable. Y segundo, dice, qué es lo que él entiende que es aceptable que pasara, tocarse el pecho, el trasero, tocarse la vulva. Ujú. El- Es que el amor implica una responsabilidad. Por eso, este tipo de discursos que hoy en día están en lo que se llama la masósfera, hablan específicamente de un discurso biológico bastante lógico, no contradictorio, pero se les olvida sumar lo que nos hace ser personas. ujú. y muy simple, y te voy a decir que esto, Laura, Anabela lo habla mucho, que es que este problema en gran tamaño lo crea, lamentablemente, los videitos cortos de TikTok, de Sí. Instagram, porque queremos hablar de temas que son sumamente serios en Reducirlo, 60 segundos. reducirlo. Ese reduccionismo de ideas nos está afectando, o sea, y vaya, yo lo he platicado con mi hijo, ¿no? O sea, cuando tú estás viendo un video que nos ocurre a nivel personal,
tú escuchas el discurso y tú te estás respondiendo mentalmente, silenciosamente. Pero después de esos 20 segundos o 5 segundos o máximo un minuto, tú pasas a lo siguiente y en lo siguiente viene otra idea. Ya no tuviste con quién compartir, con quién dialogar y con quién verdaderamente Y aprender. argumentar, Laura. Exacto, Porque mucho esa de lo que hay parte que ahí ni desarrolla el siquiera pensamiento. es correcto, ni siquiera es efectivo, ni siquiera es algo que de verdad te ayuda, sino de que te... Nosotros, otra cosa que se habla mucho en la psicología adleriana es que nosotros funcionamos a base de confirmación. Y si hoy yo tengo una idea errónea, tiendo a buscar cosas que confirman mi idea errónea. En la argumentación y el pensamiento crítico se me puede abrir espacio a flexibilizar esa rigidez de esa idea errónea. Pero el algoritmo solamente me presenta lo que a mí me gusta. Entonces sigue confirmando y confirmando y confirmando y confirmando y confirmando mi idea errónea. Ujú. Entonces eso es lo que tenemos en este No nos momento. deja encontrar el error o otra No posibilidad, hay, no ¿no? hay espacio para eso. Entonces, mire, vamos a hacer el de las 4C. Yo sé que ya mismo Gredel se tiene que ir. Gredel, cuando terminemos esto, pues ya entonces te despides y Laura y yo hacemos lo de los símbolos para no dejar la gente sin ver los símbolos, ¿ok? Entonces, mire, las 4C lo que nos invitan es son las cuatro necesidades que todos buscamos satisfacer. Conectar es pertenecer. Todo lo que queremos hacer en la vida es pertenecer. Es sentir que somos parte de un grupo. Capaz viene de la necesidad de ser independiente, de yo puedo hacer las cosas por mí mismo y también de tener interdependencia. Con lo que yo aprendo a hacer, puedo ayudar. Contar viene con la necesidad de sentirnos significativos. Yo soy importante, yo tengo un lugar en el mundo. Las cosas que yo hago generan un cambio. Y finalmente el coraje, no el coraje de estar enojado, sino de la valentía, del arrojo ante los retos de la vida, yo tengo la fuerza para enfrentar lo que venga, ¿verdad? Entonces, en el área del conectar, Gredel, ¿qué tuviste en el joven en el área del conectar? Definitivamente, pues con conectar vemos que se siente aislado, que no confía en nadie, invisible. Yo lo describiría más como invisible. No sé cómo ustedes, qué otra descripción ustedes le darían, pero para mí sería más esa. Pues mira, lo que observé, que amistades solamente tenía esos dos varones. No sabía tener relaciones de amistad con hembras. No se menciona que haya tenido ninguna amistad de hembra. Eh, y de hecho, en todo momento, él establece muy claro que quien quiere que lo acompañe en su proceso legal inicial Sí, es su papá. papá. Papá, En correcto. todo momento, él echa para el lado a la mamá y viene de su idea de que el varón es más que la mujer, ¿verdad? Entonces, también se puede ver que ese sentimiento de pertenencia con los otros pares está afectado. Allá hemos hablado, había una cultura de hostigamiento en la escuela y demás que nadie notó, ya eso estaba presente. Ujú. Él decide aislarse. No es que él mismo se hace invisible, porque él llega a su casa, él puede hablar con su mamá, pero él prefiere estar en su cuarto encerrado. Correcto. Y los papás pensando que todo está bien, no es que lo sacan del cuarto para hablar con él y ver y poder auscultar en qué situación está su hijo. En la parte de la capacidad, lo mencionamos en la anterior, la parte de la capacidad, él pensaba que no servía para nada, que era tonto, que nada le salía bien. Entonces, en la parte de contar de la significancia, pen- yo no veo, o sea, en ese punto yo lo vi a él muy pasivo en todo, porque vemos No que había una contribución. ¿verdad Sí. que sí? Ujú. Y muy pasivo, demasiado pasivo, ¿sabes? Pero sentimiento, no sé si ustedes lo notaban, como que él busca más ese conocimiento, reconocimiento desde la rabia, porque lo hizo incluso con la psicóloga. Eh, Sí, 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 porque el contar cuando la persona no cuenta y tiene la sed de contar muy bajita, lo que tiende es a yo te quiero hacer sentir tan mal como me siento yo. Venganza, caen ahí Cayó súper en la venganza comportamientos de venganza. y en quererse superior. Y con la psicóloga se ve. O sea, la forma en la que él le habla muchas veces de manera tan irrespetuosa. Él empleó todo lo que él pudo para hacerla a ella sentir mal y llevarla a sentirse como se sentía él. Él, él tiró cosas,
Él se le paró de frente como que le iba a golpear. Que alza la Él voz. le alzaba la voz, le decía palabras con improperios y palabras soeces delante de él, de ella, ¿sabe? En su cara muy fuerte. O sea, y ahí podemos ver que definitivamente él estaba ya en esa parte de no contar, tenía esa sed de contar insatisfecha. Lo que pasa es que él sabía en dónde reflejarlo. Él no hacía, si se ve incluso cuando llega el policía varón en esa intervención con la psicóloga, él se detiene completamente, ya no hace más nada, tan pronto se da cuenta que hay un varón ahí presente. Es solamente con ella. Y el último, que es la de coraje, que es sobre el aliento, mira, hubo una parte que explica, el papá notó desde muy pequeño que él era un niño muy sensible y él interpretó esa sensibilidad como debilidad, el papá. Ujú. Y él se mueve a buscar formas y lugares donde fortalecer a su hijo. Y él habla de todos los intentos que él hizo de que su hijo se fortaleciera. Él lo llevó En el a deporte. jugar Ujú. fútbol y después lo llevó a hacer boxeo, pero no lo entrenó, él simplemente lo llevó y él mismo explica cómo era que en esos lugares a su hijo lo hacían papilla, o sea, en el boxeo lo molieron a golpe y en el fútbol le tiraban para golpearlo, los nenes le tiraban, le lanzaban la bola para golpearlo. Y el papá hizo lo que el nene decía. Él mismo dice, yo me volteaba porque no quería ver ni que le Ujú. hicieran eso. Entonces, eso a mí me dio mucho dolor cuando lo dijo, porque el muchacho perdió ahí su aliento de pensar que él podía con los retos que se le venían de frente. No, él estaba completamente desalentado. Esas interacciones en los deportes de fracaso tras fracaso tras fracaso le fueron bajando y bajando y bajando ese aliento al punto de que ya él no quería intentar más los deportes y también lo puso en una posición muy vulnerable con relación a sus compañeros que lo veían como una persona débil. Entonces tenemos una persona seriamente desalentada. Y el papá jamás quiso que eso sucediera de esa manera. El mismo papá no tenía las herramientas para manejar cómo él se sentía frente a esa situación de ver a su hijo en una posición tan vulnerable. Y ahí das en una parte sumamente importante, mío. Creo que es ahí donde nosotros tenemos como profesionales la responsabilidad de transmitir este mensaje. Ya estamos encontrando que todos como adultos eventualmente hemos reconocido tal vez o vivido una herida de la infancia, Ujú. ¿sí? Eventualmente, durante el proceso de crecimiento, podemos haber sacado conclusiones de las cosas o trazado nuevos objetivos o metas hacia donde queremos dirigirnos. Lo que vemos aquí es que no hubo un proceso por el cual el padre hubiese aprendido a cómo desarrollar estas nuevas habilidades para lograr ese objetivo que puso desde un principio, que fue no violentar a su hijo, porque él venía de una herida en la cual había habido violencia, lo que se puede entender como abuso, ¿sí? Cuando hay abuso, la mirada que se aprende a dar es una mirada de vergüenza, que es una no mirada, esa no te miro, eso es una mirada también de vergüenza. Ujú. Y frente a esa mirada de vergüenza, pues evidentemente se siente también rechazo. Y lo que comienza a ocurrir es una falta de contacto, por lo tanto, él pasa la mayor parte del tiempo conectado con una tecnología, en un mundo virtual, digamos, en el que encuentra cómo ir revalidando y fortaleciendo algunas ideas también incompletas, ¿sí? Eh, y no hay ese contacto, no ves, no escuchas esta parte de un diálogo que también es un contacto, no escuchas que hay un abrazo, que hay una mirada, que hay un acompañamiento, eso no se escucha. Y ahí, cuando comienza a faltar la parte del contacto, todas las demás áreas también se van a ver afectadas.
porque al final la toma de decisiones, cuando tú te sientes capaz de poder elegir y de aprender también de los errores, de las elecciones que vas haciendo, necesitan de la mirada del otro. Y eso es cuando recibes esa retroalimentación, ese apoyo, ese acompañamiento, pues te permite avanzar a la siguiente línea en la cual haces una contribución, te reconoces a ti mismo en qué habilidades te puedes mover mejor para poder dar a los demás. Y por lo tanto eso te permite seguir avanzando en el camino para que desde el valor uno siga intentando las cosas nuevas o sobreponiéndose de los errores de haber intentado algo que fracasó, pero buscar otra manera de encontrar posibilidades. Y eso implica para nosotros como adultos la responsabilidad de asumir un trabajo constante para descubrirnos, para reconocer desde dónde tomamos las decisiones que tomamos y cuáles son las fuerzas o las herramientas que podemos hacer uso para seguirnos construyendo y no darnos por hecho como determinados por los sucesos que ocurrieron en nuestra vida infantil o nuestra adolescencia, sino saber que somos desde esa fuerza creadora capaces de ir creando mejores posibilidades y mejores caminos para nosotros y por lo tanto al elegir y encontrar mejores caminos para ti, tú te conviertes también en un modelo para las personas que están a tu alrededor y a quienes más influyen son a los que tenemos más cerca. Y eso ya es un compromiso importante para asumir nosotros como padres. Así es. Antes de que sigamos, Gredel, ¿quieres decir algo antes de que te toque partir? Sí, pues yo diría, ¿verdad? Como de manera, en mi caso, ¿verdad? Ya que me tengo que ir para recapitular, de que lo que transforma es la conexión y ese sentido de pertenencia y esa creencia de que uno puede aportar al mundo. Y, ¿verdad? Con esto de la serie de la adolescencia, no solamente para los adolescentes, yo diría para los niños, para el individuo como tal, cuando una persona no se siente conectada, no se siente capaz, no solamente ese individuo como tal sufre. Yo digo que ese dolor es algo más colectivo donde también la comunidad sufre. Así que es nuestro trabajo no solamente como profesionales, sino como familias, como, ¿verdad? El vecino, todas las personas, un trabajo más colectivo de ver cómo estamos conectando y cómo estamos haciendo que aquellos que están a nuestro alrededor se sientan capaces. Y de hecho, cuando una persona pierde completamente el coraje, pierde el aliento, deja de intentar. Y por cada persona que deja de intentar, la sociedad tiene que asumir un poco del trabajo y de las responsabilidades que le correspondían a esa persona. Claro. Así que cada vez que alguien cae en el desaliento, todos de alguna manera pagamos las consecuencias de que esa persona ya no tenga el aliento para enfrentarse a las tareas de la vida. Porque es una responsabilidad, es, por eso yo le digo, ¿verdad? Digo que sufre, porque es un dolor y es una responsabilidad que me toca entonces a mí tener que asumir por el hecho de que aquel no quiere contribuir Ujú. o cómo lo ayudo a que contribuya, pero también se No está quiere, no está no preparado, no está se listo. atreve, no está listo, no sabe cómo. Claro, Ujú. creo que sí. Y ahí entra más, ¿verdad? En este aspecto de crianza. Yo diría como manera de reflexionar para los padres, para aquellos cuidadores, para las escuelas también, cómo estamos contribuyendo a que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros estudiantes, estamos haciendo un espacio donde, ¿verdad? Creamos esa democracia. O es un espacio como lo que vimos en en la serie de la adolescencia, donde eran esos mismos estudiantes quienes estaban realmente corriendo el colegio, se estaban ellos mismos educando, donde necesitan esa guía, necesitan ese apoyo. Así que con firmeza y calidad siempre vamos a poder lograrlo, pero recordemos que tenemos que realmente conectar y conectar de una manera útil, donde no estemos contribuyendo al dolor. Ujú. Así que eso sería, ¿verdad? De manera para recapitular. Muchas gracias. Gracias a Nos vemos Laura, prontito, Grede. Aquí nos nosotros. quedamos hablando de los símbolos.
Y ya las estaré viendo para aprender un poquito más de los símbolos. Aprendemos todos. Bueno, cuídense mucho. Adiós, cuídate, Nos Greda. vemos, Greder. Mira, Oye, mío, aquí tengo, antes ajá, de dime. seguir en esa parte, pensando también utilizando las cuatro Cs, pero ahora viéndolo como a nivel social, ya no solamente aplicados al adolescente, que en este caso para Jamie, eh, además de que sí había esta desconexión, ya los adultos alrededor estaban en esta parte de falta de coraje, porque sin el coraje, sin la valentía, lo que comienza a ocurrir es esta sensación de ineptitud, de, entonces por eso me desconecto, por eso ya no ofrezco opciones, por eso ya no valido incluso las emociones. O sea, ella hizo una desconexión como totalmente generalizada y hay una sensación en la cual ya es un caso perdido. Es que ahí, Así como es tú la dices, actitud. Laura, cuando llega este proceso de la adolescencia, como los hijos cambian tanto, uno de momento siente que no sabe uno qué hacer, como que le alaron la alfombra. Y a veces en ese desaliento de tratar cosas que no funcionan y que no funcionan muchas veces porque toma tiempo que nuestros hijos también se acomoden a su nueva realidad, que es sus cambios físicos, sus cambios psíquicos, todos estos procesos hormonales y demás. Nos desalentamos y dejamos de tratar cosas. Y ese asunto de que se vayan al cuarto es algo que como que pues está ahí, está seguro, está dentro de la casa. Bueno, tal vez hace 30 años atrás, un joven encerrado en su cuarto estaba seguro porque estaba él solo y tampoco ni Ahora no. tanto, pero ahora Ujú. nunca están solos. O sea, una vez que tienen un celular, se mantienen en contacto en todo momento. Y Eso es recibe una cantidad de estímulos. Ujú, muchísimos estímulos incontrolables. O sea, eso es algo que se nos sale de las manos. Y encima de eso, el asunto de que la escuela tampoco lo puede controlar porque aun cuando ellos salgan de la escuela a las 3 de la tarde o 4 de la tarde, ellos se mantienen conectados todo el tiempo a través de las redes sociales. ujú. Y las dinámicas que se dan en la escuela se extienden a la tarde y a la noche en las casas también, sin que los padres se den cuenta. Antes, cuando tú tenías un problema con un compañero de escuela, llegaba el verano y eran 2 meses que tenías para recuperar la fuerza del acoso que hayas podido experimentar y hasta incluso para que tu compañero de escuela que te estaba acosando se olvidara de ti y ya se enfocara en otra persona. Pero ahora ellos no tienen ese espacio porque acaban las clases, pero ellos siguen conectados a través de las redes sociales. No Y, hay y el- tregua. y no hay tregua y el acoso sigue. Y otra cosa que noté en el caso del desaliento de Jamie es que él sí tenía redes sociales, pero él no escribía en las redes sociales de nadie. Él estaba solo mirando, pero no Ujú, participaba. testosteando, como se dice. Ujú, Exacto. Y como tú dices, ujú, identificando a las presas, pero no hablaba con nadie. Aquí donde dice qué creo de los demás, iba qué creo del mundo. En esa visión del mundo de él, no sé, Laura, si en la serie se ausculta mucho eso, pero la impresión que me da es que el mundo es un lugar inseguro, ujú. que el mundo es un Sí, lugar donde hay unos fuertes y unos débiles, exacto. La ley, contraria a la ley de hierro de de Adler, Alfred Adler, que ujú, dice que nadie está por encima de de nadie, nadie, es todo lo contrario. aquí es todo lo contrario, es para sobrevivir hay que estar por encima de. Y, pues, ¿no? Pues estamos hablando de cómo construir una sociedad de bienestar. Me gustaría también como que en ese sentido de coraje para nosotros como adultos recordarnos que es importante regresar a un paso a paso y no darnos por vencidos. Yo creo que eso es algo que nos tenemos que decir con mayor frecuencia y que en estos casos vale la pena tener un acompañamiento. Sí, Vale la sí, pena. no, definitivo, el acompañamiento es vital en este momento porque hay demasiados retos a los que nos enfrentamos que no conocemos, demasiados Ujú, retos. Otra cosa que a mí me gusta mucho recordarle a los papás es que recuerden cómo ellos se sentían a esa edad, los retos que ellos enfrentaban y las estrategias que ellos utilizaban para enfrentar esos retos.
porque a lo ujú, mejor ahora pensamos, pero ¿por qué piensa así? ¿Pero por qué actúa así? Así actuábamos todos, así pensábamos todos. Unos con más interés social, lo que nos ayudaba a operar desde el bien común y no tanto desde el bien propio y el beneficio personal. Pero a esa edad se trata de eso, de cometer errores, de aprender, de desarrollar estrategias, de desarrollar fortalezas a base de los errores que cometemos. O sea, ujú, hay que tener eso en mente y como tú dices, sobre todo buscar ese acompañamiento. Si no sé qué hacer, pues busco ayuda para encontrar una solución y poder entonces guiar a mi hijo y guiarme a mí en ese proceso también. ujú, Mira, voy a poner aquí, menciono, estos son ujú, los significados que le asignó la serie. Y digo la serie porque eh, los significados se los asigna la gente que los usa. Y a lo mejor usted habla con sus hijos o sus sobrinos o sus estudiantes y esto no tiene nada que ver con cómo ellos ven estos símbolos. O sea, cada escuela, cada salón hogar tiene su propia subcultura con sus propias reglas y sus propios significados. Así que, pues mira, en la serie una de las cosas que confundió más a los investigadores era que ellos veían intercambios con corazones y ellos pensaban que todo era amor bonito romántico. y Ujú, mucho amor, 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 amor. Y no era eso, era el hijo del policía es el que define los símbolos para él y dice, no, mira, ujú, amor tradicional es el rojo, deseo es el violeta, interés romántico mutuo es amarillo, atracción emocional sin sexo es el rosa. La píldora simboliza elección entre la realidad y la fantasía, una entrada a un mundo peligroso. Imagínate tú, cómo uno va a sospechar ujú, algo así. El cien es de lo que tú mencionaste del 80-20. Y de ujú, todo lo que mencionaron, lo que más a él le hizo el detonante fue ese asunto del 80-20. Lo mencionan bastantes veces lo mencionan. Entonces aquí tenemos la la dinamita, dinamita. Ujú. que habla de la violencia, la frustración. Sí, la llamada a la acción, hacer Ajá, algo. O sea, es como se evitan muchas palabras para decir aquí, te invito a que tú también de hagas tu una, graffiti digital, porque estos son grafitis digitales que se quedan ahí y que mandan un mensaje. horrible. Ujú, Entonces, obviamente, pues estos que tenemos aquí, según la serie, hacen alusión a los genitales, los ojitos que hacen un llamado a estar atento, el dedito para abajo habla de lo que es indicar que algo es negativo o deprimente, y finalmente, los corazoncitos significa que alguien está enamorado. Algo que a mí fue para mí como un llamado de un wake-up call, es que muchas cosas negativas, ¿verdad? ujú. Positivos, positivos, solamente hay como tres emojis. La mayoría son negativos. Entonces, ¿en qué momento el mundo ha cambiado tanto? Donde unos jóvenes a tan corta edad ya de lo más que hablan es de asuntos tan dolorosos y que buscan hacerse daño a este punto. Puede ser que la serie lo haya exagerado con el fin de llevar el punto de lo que es la violencia en las escuelas y demás. Y si ese no es el caso, pues nuevamente hay que hacer una revisión de lo que son las redes sociales, lo que están viendo nuestros hijos y demás, porque eh, no sé, me parece que son muy jóvenes para estar con con tanto concepto negativo acerca de la vida y las relaciones. No sé, ¿qué tú crees? Bueno, es una forma de mantenerse en un anonimato. O sea, lo que creo que vale la pena también reconocer es cuando algo nos está aparentemente liberando de nuestra responsabilidad, dudemos de la efectividad a largo plazo de eso. O sea, si hoy en día estoy eligiendo
poner la tablet porque creo que eso me ahorra tiempo para estar encima del hijo para que pueda comer y ese nene va a comer y ese nene va a estar en silencio. Si me está liberando de esa responsabilidad, significa que en el largo plazo voy a tener después que pagar el precio de esa decisión. En el caso de los adolescentes, va igual. Si pareciera que los estoy, o sea, me está liberando de la responsabilidad de tener que preocuparme en dónde está y sé que está en su cuarto, significa que más adelante voy a pagar el precio de no haber asumido la responsabilidad que toca de pronto de preocuparte de quiénes son los amigos, cuáles son sus temas que trae en la cabeza, cómo está su corazón, cómo está aprendiendo a relacionarse con el sexo opuesto, bueno, con el otro sexo mejor. Y eso eventualmente nos va a pasar la factura. No hay manera en la que como seres humanos podamos recibir un descuento. No No hay hay descuento. bypass, no podemos No obviar hay. esto. No hay, de verdad, papás, no hay. Hagamos lo que nos toca. Y lo que nos toca es también hacer un frente común en donde estemos, con quien estamos, de quienes nos rodeamos. Una comunidad. Hacer un frente común para entender cómo vamos a mejorar este mundo que nos está tocando vivir. ¿Cómo vamos a ayudarle al otro también en transmitir con congruencia esas habilidades, esos valores? Porque los valores no se extinguen, están ahí. Solo es cuestión de que los usemos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y ese tema de la comunidad es lo más importante. Ujú. Tú sabes que hay un adagio que dice eso, para criar un niño se necesita una aldea. Sí, Entonces la y gente si piensa que no, ya que no es niño no se necesita la aldea se necesita mucho más cuando sí. están pasando por este proceso. Y en ese proverbio africano se dice que si el niño no tuvo una aldea para cuidarlo, lo que hace es que la quema. El que no tuvo la aldea, quema la aldea. Ujú. Y Exactamente. eso es real, o sea, no es una metáfora únicamente para tener algo que decir, esto es una realidad. Y lo vemos, lo vemos. O sea, Ujú. esto es un solo caso donde un jovencito mató a una niña. ¿Cuántos casos no hay en Estados Unidos de gente que entra a las escuelas y acaba con los Tiroteos. estudiantes del salón, con los maestros, la Ujú. aldea? Si la aldea no está para mí, no me apoya, no me acepta, no me recibe, yo regreso y acabo con la aldea. Y ahí estamos hablando de algo que se puede visualizar y que se puede ver en noticias, pero hay otras cosas que aparentemente son en otro nivel, pero que el desprestigio, que la Lo que burla, mencionábamos de las niñas, que es mucho más ¿sí? sutil, pero es igual de dañino, si no es peor, porque deja una secuela. O sea, tú acabas con la vida de alguien y eso es terrible y ahí acabó. Pero de lo que tú estás mencionando son secuelas a largo plazo, de que esa persona Ujú. va a tener problemas para relacionarse con otras mujeres el resto de la vida, porque va a tener ese trauma que se creó en ese periodo y que nadie se dio cuenta que Conflictos eso de sucedió. confianza constantes y para sobrevivir y para prosperar necesitamos aprender a confiar también en el otro. Y esa confianza implica tener espacios seguros. Seamos esos espacios seguros. ¿Cómo construimos esos espacios seguros? Ujú. Mire, con esto ya vamos a ir cerrando. El objetivo de de este episodio que hicimos hoy es porque cuando hicimos nuestro taller hace unas semanas atrás, la mayoría, yo diría que el 75, sino el 80% de los padres que llegaron eran padres con jóvenes, Hijos, padres de adolescentes. adolescentes. Entonces, queríamos tocar este tema en particular para invitarlos a esta reflexión. Y de paso les decimos que pronto vamos a estar trabajando una serie de talleres específicamente para adolescentes, para los padres de los adolescentes. Así que estén todos muy atentos a los anuncios que vamos a estar poniendo en las redes sociales
Cualquier pregunta o duda la pueden colocar aquí en el canal de YouTube abajo, que nosotros las podemos contestar, o con los clips que hagamos y subamos a las redes sociales, a Instagram, a Facebook. También pueden ponernos ahí preguntas que también nosotros podemos contestar. ¿Algo que quieras agregar, Laura? Bueno, pues que inviten porque a más personas a sumarse precisamente a escuchar esta información, a hacerse preguntas, a considerar la forma en la que pueden trabajar juntos. Porque sí, definitivamente, o sea, el solo asumir la responsabilidad, yo como madre de mis hijos, o mi marido de mis hijos, o la abuela de los nietos, a veces eso es quedarnos cortos. Necesitamos que haya una coparticipación un poco más extensa, donde tengamos claridad de cuáles son los peligros a los que estamos expuestos como sociedad y al mismo tiempo a ver cuáles son las estrategias que podríamos comenzar a probar e ir afinando juntos, recibiendo retroalimentación de quienes están utilizando estas herramientas para que poco a poco podamos ir generando y desarrollando esas habilidades, esa consistencia de el adulto que queremos y que deseamos que pueda ser en este mundo. Así Así que es. inviten a los demás. Inviten, inviten, inviten. Ujú. Creen esas comunidades. Si todavía no tiene su comunidad, vaya creándola. Añada gente a su comunidad, gente con quien usted pueda confiar, que tengan estas ideas y estos valores similares. Eduque también. Y a través de eso, usted no solamente está ayudando a una familia, sino que también está ayudando a la suya propia para que usted tenga apoyo para esos momentos de desaliento, tenga quien lo aliente a usted a seguir intentando y a seguir esforzándose por su familia. Bueno, con eso los dejamos. Que tengan todos buen día y gracias por estar aquí con nosotros en otro episodio más de la A a la Z. Adiós. Un gusto, chao.